El fisicoculturismo realmente no es un deporte para mí, es un concurso de belleza. Las ganancias de masa muscular en un atleta natural son 10 veces más lentas. Date una nueva oportunidad. Nunca entrenó esa debilidad. ¿Qué pasa si entrenas solo 2 veces a la semana? ¿Y si las Olimpiadas permiten esteroides? Eso es éxito para mí. Logros, o sea, cualquier logro que tú tengas, esos pequeños logros. El mayor enemigo del progreso físico. El sobreentrenamiento. Una depende de la otra. Una depende de la otra. Empecemos. Este podcast es presentado gracias a Team Crow. Bienvenido, Andrés. Gracias. Muchachos, estamos aquí en este podcast nuevo con Andrés Sánchez, preparador físico, ya con 2 años de experiencia en el ámbito de la preparación física. Y la musculación en general. Y El aumento de fuerza. Ok. Andrés, bienvenido. Gracias, ¿qué tal? Andrés, cuéntame, ¿qué fue lo que te motivó a ser preparador físico? ¿Qué dio ese clic? Mira, creo que fue algo que surgió desde que era pequeño. Como todo chamo de los 90, crecí viendo los Power Rangers y como todo quería ser peleador. Mi hermano mayor me llevó a un gimnasio de kickboxing a la edad de 8 años. Casualmente en ese gimnasio también tenía como una pequeña sala de musculación y eso a mí también me llamó la atención. Yo puedo decir que en ese momento me interesaron ambas cosas, tanto las artes marciales como el levantamiento de pesas en general en ese momento. Ya estando laborando como entrenador, muchos años después me llamó la atención la preparación física de alto rendimiento, así que decidí prepararme también para ser preparador de alto rendimiento. ¿Y qué ves de diferente? O sea, ¿qué dio ese clic de que tú quieras aprender a preparar a otras personas? Bueno, la idea surgió como todos de que cuando estábamos chamos, adolescentes, 18, 20 años, ya teníamos una buena composición corporal, estábamos los papeados del gimnasio, pues. Ya era más por lo físico. Claro, claro, era mucho más pesado que en este momento incluso. Y siempre las personas que estaban ahí, que no tenían una buena forma física, siempre nos decían que los entrenáramos, pues, que se los podíamos ayudar, sobre todo nuestras amigas, nuestros amigos más cercanos. Y de ahí de forma empírica empecé a hacerlo. Muy buena pregunta. Ahora, te digo, pero también mencionaste que también querías la parte del kickboxing o del arte marcial. Ok, claro. Bueno, empecé a los 8 años a practicar kickboxing. Siempre tuve mis momentos donde estuve y no tanto. Logré graduarme. ¿Por qué? ¿Por los estudios? Sí, por los estudios, el trabajo. Quizás en algún momento de mi vida siendo chamo, no sé, por mera vagancia, qué sé yo. O sea, que uno cuando era chamo era muy vago en ese sentido. Me dediqué más a la musculación. A la musculación. Sí, Okay. entonces no era muy frecuente. Ya después de mucho tiempo logré graduarme, soy cinturón negro en kickboxing, azul en jiu-jitsu, por cierto. Sí, azul en jiu-jitsu, sí, también, hace mucho tiempo después. Y bueno, ahorita de manera no oficial ayudo a algunas personas a aprender kickboxing. Pues. Sí, qué interesante. Lo que sí veo que cuando tú estás entrenando kickboxing, no me quiero desviar, pero es una parte que me llamó la atención. ¿Cómo haría esas personas que quieren prepararse físicamente para un torneo? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay personas que, disculpa que alargue tantas la pregunta. Tranquilo, no te preocupes. ¿Cuál es la diferencia entre la preparación física para verte estéticamente bien y la preparación física para pelear? Bueno, lo que pasa es que son 2 mundos. Son totalmente divergentes. ¿Ok? La preparación para la parte estética o el físico-culturismo tiene que ver simplemente con mejorar tu composición corporal. Tener la mayor cantidad de masa muscular posible con un porcentaje de graso lo más bajo posible. ¿Okay? No estás entrenando ninguna capacidad física como la resistencia muscular, no estás entrenando la potencia, no estás entrenando la fuerza reactiva, nada que tenga que ver con preparación física. Por eso es que yo responsablemente digo que el fisicoculturismo realmente no es un deporte para mí, es un concurso de belleza, pero de gente musculada. Claro. En cambio, lo que es practicar una disciplina deportiva, donde tienes que entrenar habilidades, hacer cambios de dirección, saltar más alto, saltar más rápido, patear y golpear lo más potente posible, realmente es para mí un deporte, porque requiere que desarrolles y mejores esas habilidades. Entonces, los entrenamientos son totalmente distintos. Claro. ¿Ok? El culturista se basa su entrenamiento en mejorar lo que, repito, lo que mencioné anteriormente,
y el atleta se enfoca en mejorar esas habilidades. Sí, como mencionaste, como la resistencia, la velocidad. Resistencia. Pero una cosa no es la misma que la otra, porque hay personas que van al gimnasio, por ejemplo, hay atletas de kickboxing, de full contact o de jiu-jitsu que van al gimnasio y van y levantan una bíceps, tríceps. ¿Eso no les funciona o sí les funciona? Mira, yo diría que sí en cierto aspecto, porque por más que sean, la fuerza no está desligada de la hipertrofia. Ok. A medida que te vas desarrollando muscularmente, vas mejorando la fuerza también. O sea, no puedes desligarlas al 100%. Digamos que eso sí te ayuda muchísimo a la hora de quizás enfrentarte a un oponente que sea más débil que tú, pero que tenga más habilidades, tú puedes de repente controlarlo porque eres más fuerte. Claro. ¿Ok? Y en ese sentido. Exactamente. Sí te sirve. Sí sirve, pero no es adecuado. No es lo que debería buscar el atleta. No es lo que debería buscar el atleta porque, por ejemplo, si eres el más musculado del gimnasio y vas a enfrentarte a un boxeador dentro de un ring, obviamente no vas a tener ningún tipo de chance o de probabilidad de ganarle, ya que esa persona entrena la resistencia cardiovascular, entrena la potencia, cosa que no haces tú en una sala de musculación, simplemente estás entrenando para hipertrofiarte. Y en tus inicios, ¿cuál es el error de novato que cometiste como preparador físico? Así que tú digas, no. Mira, en la parte de la musculación, creo que lo que cometió mucha gente en sus momentos, lamentablemente todavía hay gente que lo hace, pero el hecho de que mandes o desifiques a todo el mundo a hacer las mismas 4 series para todos los ejercicios, que mandes a hacer la misma cantidad de ejercicios por grupo muscular. Todo el tiempo te dicen, son 5 series por grupo muscular, o sea que tienes que hacer 5 series de cuádriceps, juro, son 4 series, tienes que descansar máximo 1 minuto y medio. En la parte de la nutrición, que si este alimento es malo y este es bueno, no debes consumir este si quieres perder peso graso y deberías consumir este para ganar masa muscular. Todos esos errores los cometí en el pasado. Y bueno, aparte que promuevo que no es así, ya lo demostré también porque tuve la oportunidad de llevar a mi novia a una competencia de fisicoculturismo hace poco y la llevé bajo esa filosofía de entrenar simplemente 3 veces a la semana, de comer de todo, obviamente lo más nutritivo posible, por supuesto, sin consumir tantos alimentos procesados, lo más orgánico posible, con un cardio moderado, en que incluso lo único que hacíamos era dar pasos diarios y logró una composición corporal o un punto apuesta excelente para competir. ¿Y eso por qué? ¿Por qué reduciste el cardio? Porque ya se sabe que realmente, es que, bueno, venimos digamos, de una cultura de la era dorada del fisicoculturismo, donde tú veías las revistas y los videos donde estas personas salían entrenando hasta el fallo y más allá, hasta mucho más fuera de sus probabilidades, limitándose en el consumo de algunos alimentos, que si tenías que entrenar duro todos los días, 3 horas diarias, entonces ya se sabe que eso es un mito, pues una mentira. O sea, como dicen por ahí, hay muchas maneras de llegar a Roma y esa no era la más adecuada. Eso es lo que, o sea, esa parte por eso que le reduciste el cardiovascular a ella, porque sabías que desde tu punto de vista no hacía tanta falta. No hacía tanta falta en algún punto de la preparación. Si llegamos como a agregar 2 sesiones cardiovasculares que simplemente consistían en hacer, por ejemplo, en el caso de ella, una clase de Cycling Endure, como era Real Rider, para aumentar un poco más el gasto calórico. Pero es que ya se sabe que con una buena ingesta calórica, que obviamente estés en una pérdida de peso graso y un cardio moderado, o sea que todo esté controlado, tú puedes ir monitoreando eso y ver si la pérdida de peso de graso es efectiva o no, y de acuerdo a eso seguir haciendo ajustes. ¿Y cómo más o menos lo mides tú? O sea, ¿empíricamente o lo haces con datos reales? Lo hago con datos reales. Monitoreo su entrenamiento, llevamos un control absoluto de todo lo que hace, del ejercicio que está haciendo, del peso, de las repeticiones, incluso de los tiempos de descanso, y también ver cómo merma o se mantiene el entrenamiento durante su ciclo menstrual. Aparte, lo que es el entrenamiento cardiovascular lo llamamos monitoreado, que si 10.000, 15.000, 20.000 pasos diarios. Hablando de la menstruación mensual, yo te iba a hacer una pregunta de los entrenamientos, pero eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Dale, perfecto. Te iba a preguntar, describe la diferencia fundamental entre entrenar duro y entrenar inteligente. Mira, la diferencia entre entrenar duro y entrenar inteligente es muy sencilla. La persona que siempre quiere entrenar duro es la que aplica el típico voy a hacer más cada vez que pueda, mucho más y mucho más.
Y el que entrena de manera inteligente no va a entrenar más, sino que lo va a hacer mejor. ¿Ok? Te podría dar varios ejemplos de eso. Por ejemplo, Uno. Soy boxeador y no tengo potencia en la pegada. Entonces simplemente en vez de hacer 5 rondas, que es la que siempre he hecho, dándole al saco todo lo que puedo, aumento de 5 a 10 series. Cuando realmente lo que debes hacer es un trabajo de fuerza primero, luego de que acumules la mayor cantidad de fuerza posible, transformarla en potencia y después en la fecha de la competencia mantener esa condición para pegar más fuerte. Esto es lo que va a hacer que en vez de durar posiblemente 12 rondas o 12 asaltos, dure la mitad del tiempo porque logres quizás noquear a tu oponente. Sí, esa es la diferencia. Exactamente. Ahora hablemos de otro mito del fitness que dice, sin dolor no hay ganancia. O sea, no pain, no gain. Sí, mira, lo que te mencioné anteriormente en el caso del culturismo, lamentablemente tendemos a romantizar el sufrimiento y el dolor con lograr cosas, con sacrificar para lograr algún objetivo. Lamentablemente todavía se ve mucho en las preparaciones físicas de culturismo, en la preparación de alto rendimiento. Yo también lo viví cuando fui atleta de amateur de MMA, donde si no salías, o sea, si no dabas el 100% en cada entrenamiento, no ibas a lograr absolutamente nada. Sí, si no estabas destrozado y no te podías levantar. Si no te podías levantar, quiere decir que hiciste el entrenamiento bien. Si no te dolía una rodilla, un codo, si no salías roto, no quiere decir entonces que no lo hiciste bien. Entonces, ya por medio de la preparación física, ya se sabe que eso no es así. ¿Por qué? Porque ya hay datos suficientes como para saber cuál es la condición a la que debe llegar un atleta para poder competir. Y eso se hace ahora por medio de controles, de una periodización. Mira, necesitas tener tanto consumo de oxígeno para poder competir, necesitas tener tanta resistencia a la fatiga para poder competir, necesitas producir, en este caso de la potencia se mide por watts, tantos watts para poder estimar que vas a ser un oponente preparado para esa competencia, que vas a tener una buena pegada, que vas a tener una buena pateada, entre otras cosas. Ahora, ¿son los suplementos de proteína realmente necesarios para la mayoría de las personas que van al gimnasio? No. No es necesario. No es necesario para absolutamente nadie, como lo dice la palabra, es un suplemento, ¿ok? Recordemos que lo mejor que puedes hacer es consumir proteínas de la mejor calidad posible, o sea, la más orgánica, y que la proteína en polvo realmente se deriva de algún alimento natural que es la leche. La leche. Se deriva de la leche, entonces no tiene ningún sentido que sustituyas uno por el otro. ¿Y la creatina? Porque hay muchos estudios sobre la creatina. Mira, la creatina es buenísima hasta para la parte cognitiva. Obviamente, si tienes un buen consumo de carnes rojas, posiblemente no necesites un consumo de creatina, pero si no, puedes consumirla sin ningún problema, incluso no necesitas suspenderla en ningún momento del año. ¿Y los aminoácidos? Bueno, como le digo yo a la gente, ¿para qué quieres bloques si puedes comprar la casa completa? Me explico. ¿Para qué comprar aminoácidos si en ese caso puedo comprar la proteína? Te recuerdo que los aminoácidos son son los componentes realmente de la proteína, que son 20. Cuando compras esos aminoácidos, mira que son los de cadena ramificada, los BCA. Los BCA, BCA. Realmente estás comprando 3 de los 20 que componen esas proteínas. Entonces, preferiblemente antes de comprar eso, comprar la proteína en polvo. No, entonces no vale la pena. No tiene sentido. Exacto. Es mejor comer bien y tomar. Exacto. Si lo quieres complementar, o sea, sí se puede. Claro, puedes comprar la proteína si te gusta de repente consumir alguna comida dulce. Puedes preparar un cereal con la proteína, un bol de yogur con frutas con la proteína. En ese caso, pues, así se puede hacer para hacer postres, sí. ¿Y qué opinas de la tendencia viral que ahorita hay en TikTok sobre el fitness? Mira, siempre digo que va a depender del contexto. Hay demasiadas cuentas en redes sociales que son muy buenas. Son de buenos referentes de este fitness, del mercado fitness, como la mayoría que lamentablemente no lo son y que es lo que consume la mayoría de la gente, lamentablemente. Son entonces esas cosas absurdas que ves en los gimnasios, como la típica búlgara que se puso de moda, que es la búlgara con las 2 mancuernas, haciendo un drop set. Haces con las 2 mancuernas, sueltas, haces con una mancuerna, sueltas y lo terminas haciendo sin ningún tipo de carga. No tiene sentido si realmente no estás monitoreando y no sabes para qué lo estás haciendo. Solamente lo hacen, me imagino que repiten lo que ven en las redes sociales. De alguna influencer fitness que tiene un cuerpazo, lo que pasa es que también tenemos que ver de acuerdo si esos cuerpos son reales. Ya ha quedado demostrado, ya se ha viralizado que muchas de esas personas no tienen cuerpos reales. No. Entonces, ese es el problema.
Sí, pero... Te venden humo. Exactamente, te venden humo. Porque uno no sabe lo que ellos consumen para llegar a ese O no cuerpo. sabe qué intervención se hicieron para También llegar a eso. quirúrgica, porque esa es otra. Exactamente. Ok, entonces, si te dijera, si llevamos el fitness y la preparación física del kickboxing o de la lucha, ¿cómo ves que sea más importante, el lado mental o la preparación física? ¿Cómo lo proporcionas tú? Mira. Porque ya tú eres cinturón negro en kickboxing. Sí. Bueno, la parte psicológica es súper importante, ¿ok? Porque en la parte psicológica influye la parte social. Sí, eso ¿okay? también. Influye mucho la parte económica, influye mucho la parte familiar. Creo que se llama el aspecto biopsicosocial. Biopsicosocial. ¿Okay? Entonces es importante que tu entrenador deportivo junto a tu entrenador físico, porque son dos cosas distintas, exacto. Sepan manejar eso, pero más que todo le corresponde al entrenador deportivo. Ahora no me puedo escapar de eso porque ahora lo soy, solo que no lo estoy ejerciendo como tal. Okay. Pero, por ejemplo, en la preparación de culturismo, yo tuve la oportunidad, repito, de llevar a mi novia a una competencia. Lo que le indiqué fue que lo disfrutara, claro. Que ya el simple hecho de haber hecho la preparación la hacía ganadora, porque realmente la competencia es esa. O sea, tener la disciplina para no autosabotearte. En el proceso. No romper tus días de entrenamiento, no dejar de cumplir con los pasos que le pedía a diario, comerse lo que le tocaba, a pesar de que era una dieta flexible, la mayoría del tiempo fue flexible, ya la hacía ganadora. Simplemente que ella estuviese en tarima y se disfrutara su show, porque era una competencia de ella contra ella. Bueno, claro, tampoco queríamos de repente llegar a los últimos lugares, y de haber sido así, tomar eso como referencia y mejorar para la próxima ocasión. Sí, y a ese nivel, ¿cómo lo compararías? O sea, a nivel mental, la presión que hay entre el fisiculturismo o la preparación física para levantar pesas y en los deportes de contacto. Lo que pasa es que aquí, claro, la cosa es distinta. Son distintas, aquí son es distintas. Distinta porque en los deportes de contacto, bueno, eres tú contra otra persona y hay contacto físico, etc. Mira, siento yo, a lo mejor estoy equivocado, no estoy tan preparado en el área deportiva porque no soy psicólogo y no soy psicólogo a nivel deportivo, pero creo que no hay nada en el momento que te haga sentir mejor. Tendrán que ser el paso de los días, tendrá que ser con las personas adecuadas que estén con ese momento contigo, que te puedan ayudar a superar esa etapa de la mejor manera posible. Pero como entrenador, ¿cómo podría ser que tú lo pudieras motivarla? Como te dije ahorita, yo lo que les comento es que simplemente nos centremos en mejorar los errores que cometimos, porque yo lo hago mucho cuando estoy incluso fogueando con mis compañeros de manera recreativa. Me gusta grabarme mucho para ver cuáles son los errores que estoy cometiendo y inmediatamente trabajar en ello. Porque eso se trata realmente de una preparación física deportiva de manera, o sea, hacerlo de manera profesional. Claro. Tú no puedes decir, bueno, perdí, voy a entrenar más duro. Ahí es donde digo, no voy a entrenar más duro, voy a entrenar de manera más inteligente. ¿Qué fue lo que me pasó? Más eficiente. Mira, cuando te atacaban bajabas mucho la mirada, hay que corregir ese aspecto técnico. No duré los 5 rondas que me tocaban en la jaula porque no tenía buena resistencia a la fatiga. Voy a trabajar en mejorar la resistencia a la fatiga, voy a trabajar en que bajé la mirada y que me di cuenta que no tenía fuerza en la pegada. Entonces ya tienes los aspectos que debes mejorar y simplemente debes ponerte a trabajar en eso. No simplemente voy a entrenar más duro. Ahí te estoy explicando de qué debes trabajar de manera inteligente. Porque ya sabes que tu pegada es muy débil. Muy débil, no tienes resistencia a la fatiga y bajas la mirada cuando lanzas los golpes. ¿Y crees que un deportista, disculpa que interrumpa, Tranquilo, cuando tú le haces, por ejemplo, ese entrenamiento inteligente y mejora esa pegada, el ejemplo de la pegada, ¿tú crees que agarre esa confianza el deportista? Mira, yo creo que sí. Me he dado cuenta yo aplicándolo conmigo mismo de que sí. Sí ha funcionado. Sí funciona. O sea, y es emocionante a la vez, te sientes bien, te pones como un niño grande porque lo lograste. Da miedo, es difícil, es frustrante al principio, pero a medida que vas entrenando, haces la parte difícil que es foguear, foguearte, porque creo que en los deportes de contacto los más rudos siempre son literalmente lo de los golpes. Más que la lucha, puedes decirlo con total propiedad, que es más rudo pararte frente a otra persona, a caerte a golpes que luchar. Entonces, eso es lo que te va a desarrollar ese carácter y ahí es donde vas a probar realmente si toda la preparación que hiciste anterior a eso funciona o no. Sí, esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Que te da esa confianza para seguir adelante o
pelear en el momento adecuado. Sí, es que, claro, es que incluso en la preparación vas a trabajar esa falla que tienes y no la vas a trabajar de repente dándole un saco. Tienes que tener una persona que te ayude, en ese caso. Que te cambie los claro, niveles. Claro, porque el problema de los deportes de contacto es que hay mucho miedo. Sí. Entonces, como digo yo, tienes que entrenar para aprender a recibir golpes y contraatacar. No para recibir golpes y bajar la mirada y bloquearte, porque eso es lo que le pasa a la mayoría de los peleadores. Se bloquean o nos bloqueamos, porque me ha pasado cuando empezamos a recibir golpes de otro oponente que, por cierto, tiene una buena pegada. Una buena pegada. Entonces, en vez de tenerle miedo a eso, es trabajar en poder contraatacarlo. ¿Ok? Entonces tú dices que, por ejemplo, tenemos un atleta de alto rendimiento en kickboxing, pongámoslo así. Entonces, el nivel de preparación también tiene que ser 50 y 50. Físico 50 y mental 50. Bueno, o deportivo. Yo diría 100 y 100. 100 y 100, entre las dos. Exactamente. Porque una depende de la otra. Una depende de la otra. Mira, la visualización. Sí, tienes que tener visualización. Ya está más que demostrado que a nivel psicológico es súper importante. No solo entrenar la parte física, que si voy a entrenar con pesas, con barras para mejorar mi fuerza, voy a entrenar en mi deporte para mejorar mi agilidad, mejorar mis aspectos técnicos y tácticos, sino visualizártelo. Es la mejor manera, que es normalmente lo que deberías hacer cuando te piden que calientes haciendo sombras, que acondiciones, haciendo sombras. Tú no puedes hacer sombras al azar o a lo loco. Cuando tú estás haciendo sombras, tienes que visualizarte que estás peleando contra otro oponente. Entonces, antes de una pelea, se ha demostrado que ayuda muchísimo. Por ejemplo, en el caso de Conor McGregor, hace 10 años, cuando peleó con José Aldo, lo practicó dentro del backstage y así fue que lo hizo. Incluso trabajó mucho la parte psicológica porque, digamos que logró penetrar la mente de José Aldo y lo derrumbó. Ahora, 10 años después, Ilia Topuria está haciendo exactamente lo mismo. Y lo puedes ver en otros atletas de otras disciplinas, como Cristiano Ronaldo, atletas de gimnasia, etcétera, etcétera, etcétera. La visualización lo es todo. También yo leí un libro hace mucho tiempo de psicología deportiva. Okay. Y hay una parte que narra, no solamente de atletas de alto rendimiento en las artes marciales, también en el fútbol. Pelé utilizaba la visualización, pero Pelé no sabía qué era visualización. Pelé, antes de comenzar, estaba muy nervioso y se acostaba en el vestuario y empezaba a visualizar el juego dentro de su mente. Y ahí tenemos a Pelé haciendo... Bueno, imagínate, es que a ese punto iba. Antes sabíamos lo que hacíamos, pero no teníamos de repente manera científica de comprobarlo. Es que incluso en la preparación física, la teoría de la supercompensación nació en los años 40 o 50 con Yuri Verkhoshansky, o Matthew, donde él explicaba que cada 3 semanas de carga tú deberías hacer una semana de descarga. Esto parece una idea muy loca porque la gente pensaba que mientras más entrenabas era mejor. Entonces, después de tanto entrenar, hacer una parada iba a ser contraproducente. 30 años después se demostró científicamente que era efectivo y es lo que se conoce hoy como la supercompensación. Y con el método Mike Meltzer, ¿no? Ajá, Mike Meltzer, el Heavy Duty. Heavy Duty. Puedo decir que es mi ídolo de ese lado del fisicoculturismo, una persona que idolatro demasiado. ¿Y ese método cómo lo ves? Mira, ¿es factible? ¿Se puede aplicar? Sí, no todo lo que él aplica o todo lo que sale en su libro, ya se sabe que algunas cosas no tienen sentido. No funcionan. No funcionan, pero el hecho de que él explicara de que a mayor intensidad de entrenamiento debías descansar más es un hecho. Sí. Hay culturistas naturales que ahorita culturistas naturales de hace años que basan su entrenamiento más o menos en esa filosofía. Porque se supone que tú entrenas, generas un daño a tus tejidos, a tu organismo, necesitas tiempo para recuperarte entre sesiones. Sí, claro. Entonces, más o menos, el entrenamiento del culturista, que se llama Biosystem, que es breve, intenso, infrecuente, pero organizado, se basa más o menos en esa filosofía de Meltzer. Donde él entrenaba, incluso creo que llegó a entrenar una sola vez por semana, y cada 7 o cada 10 días volvía a repetir ese entrenamiento. Pero la intensidad era más alta. La intensidad siempre era hasta el fallo. Siempre debías entrenar hasta el fallo según su metodología, y que a medida que fueses avanzando empezaras a aplicar protocolos de alta intensidad o técnicas de alta intensidad. ¿Y con la alimentación cómo hacía? Mike. Sí.
Tengo entendido también, por lo que leí, que era muy inclusivo. Era totalmente inclusivo porque cuando lees libros de fisicoculturismo en la parte de nutrición, hay estudios o análisis donde culturistas de los años 90 tenían deficiencias a nivel de nutrientes por ser exclusivos en la alimentación. Ya. O sea, como esto, pero esto no, porque esto me hace engordar, esto sí me hace aumentar la masa muscular. Y había carencias de nutrientes que obviamente le traían o le acarreaban problemas más adelante. Entonces, el método ya podrías decir que está obsoleto, el método de Mensa. Sí, algunas cosas. Algunas cosas sí, porque había incluso demasiada intensidad en algunos de esos entrenamientos. Obviamente, le funcionaba en su caso, o en el caso de los que lo practicaban, era porque también utilizaban ayuda química. Claro. Entonces era como difícil saber realmente si de manera natural eso se podía. Se sabe que no, pues. Sí, porque también he escuchado del fisiculturismo natural. O sea, ya el entrenamiento es muy distinto al que usa químico al que totalmente distinto, porque las ganancias de masa muscular, la pérdida son diferentes. De peso graso, el ritmo es totalmente distinto, ¿ok? Las ganancias de masa muscular en un atleta natural son 10 veces más lentas que un culturista que usa ayuda exógena. Son totalmente diferentes. ¿Qué opinas de la priorización y por qué es el concepto más importante de un deportista amateur? La periodización. Bueno, como te expliqué anteriormente, sí, yo soy un boxeador y quiero mejorar mi pegada porque realmente no pego fuerte, no logro noquear a mis oponentes. Yo debo dividir un entrenamiento para mejorar esa pegada en periodos. La periodización es eso, dividir en periodos algún objetivo, alguna meta. Entonces, si yo soy un boxeador, no tengo fuerza en la pegada, yo debería dividirlo en periodos o en fases. Por ejemplo, la primera fase es donde yo gane y acumule la mayor cantidad de fuerza posible. En ese caso ya es preparación física, no es que le vamos a dar al saco. En el segundo bloque, por decirlo, vamos a decir primer bloque fuerza, segundo bloque transformo esa fuerza que acumulé y gané en potencia. Y en el tercer bloque es donde viene la realización, que sería la fecha de la competencia. Ahí es donde yo pruebo si todo lo que hice funcionó. Sí. Bueno, se supone que funcionó porque si hay evaluaciones de eso, se supone que mejoró la fuerza. Entonces, cuando vaya a pelear con ese oponente, tengo que ver si lo noqueo, no sé si mejoró mi pegada. Si funciona, no, pero funciona también para los amateurs. O sea, cuando una persona está comenzando. Bueno, yo no soy partícipe de que una persona amateur haga preparación física. Yo digo que las mejoras que vas a obtener como atleta las vas a conseguir practicando directamente tu deporte. Sí, el mismo deporte, porque si vienes de no hacer nada, si eres un sedentario, si eres un niño, estás en crecimiento, las mejoras las vas a obtener directamente del deporte, de lo que hagas. Sobre todo, por ejemplo, los atletas de striking completo, por ejemplo, kickboxing, muay thai, ya ese trabajo de potencia en las piernas lo tienen mucho por esa pliometría que hacen indirectamente cuando estamos saltando. Ya hay un trabajo pliométrico ahí oculto. Claro. Entonces eso te da las primeras mejoras en los primeros quizás meses o años como en tu vida de atleta. Ya. Y ponte, un atleta que solamente hace kickboxing, no trabaja la preparación física. Okay. No hay una descompensación después de tanto repetir, por ejemplo, una patada lateral. Ajá. Todo el tiempo, una patada. No hay una descompensación. Sí, hay descompensación. Eso, buen punto. Eso sí es cierto. Tienes razón. Hay una descompensación a nivel muscular, hay desequilibrio. Desequilibrio muscular. Y eso más adelante puede acarrear problemas en tu día a día porque empiezan a surgir las molestias, empiezan a surgir los cambios posturales por las molestias. Entonces, son cosas que debes atacar, pero para eso tienes que ponerte las manos de un profesional que entienda el porqué de eso. ¿Ok? Porque el ser siempre de repente un boxeador que tiene una buena pegada con la derecha, el ser el peleador de Muay Thai que siempre pega con una pierna y con la otra no, el luchador que siempre hace derribos hacia un solo lado, no hacia el otro, eso te va acarreando problemas después porque genera desequilibrios a nivel muscular y eso modifica tu postura, tu estructura esquelética. Claro. Y, por ejemplo, que llegue una lesión, una persona con una lesión, y te dice a ti, llega al gimnasio y te dice, mira, tengo una lesión en el lumbar del lado izquierdo. ¿Cómo lo evalúas tú? Bueno, primero y principal le pregunto de qué trata la lesión. Eso es lo más importante, si fue un traumatólogo, si fue un fisioterapeuta, si lo diagnosticaron. Claro. Porque el dolor lumbar ya se sabe que es muy complejo. No necesariamente es porque tengas una hernia, una discopatía.
Hay que saber realmente el por qué, porque incluso ya se sabe que el propio estrés en el día a día, por el trabajo, por la familia, por el propio gimnasio, puede generarte esa tensión, esa molestia a nivel lumbar. ¿Okay? Porque, bueno, tenía dolor lumbar, fui a terapia, me hicieron una descarga muscular, me sentí bien, pero llegué a mi casa y mi esposa empezó a pelear conmigo. Luego me llamó mi jefe, me empezó a pelear conmigo porque dejé un trabajo pendiente, me volví a estresar y volvió el dolor. Entonces hay que saber por qué, pero indiferentemente de eso, el ejercicio físico no se debe erradicar, al contrario. El ejercicio físico siempre tiene que estar presente, pero en la dosificación adecuada. Exacto, claro. ¿Okay? Una persona que nunca ha hecho pesa, no puedes llegar y ponerle una intensidad muy alta como hacen la mayoría. Yo manejo lo que se conoce como una etapa introductoria el primer mes o los primeros 2 meses de una persona que viene de no hacer nada, que nos especializamos en el trabajo técnico. Cómo hacer el peso muerto, cómo hacer la sentadilla, cómo hacer el press de banca. Si lo hace bien, ir agregándole sobrecarga de manera progresiva. Si no lo hace bien, primero corregir. Bueno, diagnosticar por qué no lo hace bien. También. Incluso me tomo ese trabajo de diagnosticar el por qué no. Buen punto, porque nadie lo hace. Puede empezar desde el pie y del pie hasta arriba. Eso es importante. Sí, la mayoría de los entrenadores lamentablemente no lo hacen. Luego de diagnosticar eso, corregirlo. Cuando yo tengo una técnica, digamos, impoluta o lo más adecuada posible, ir agregándole sobrecarga poco a poco. ¿Okay? Entendí. Ahora, si tuvieses que elegir un solo ejercicio que le pudieses dar por el resto de su vida a esa persona, ¿cuál sería? Lo que pasa es que así me la pones difícil. si me dices 2, mejor, y después te voy a decir por qué. Bueno, si elegiría uno, aunque suene banal, elegiría las flexiones de pecho, el push-up, como le quieran decir. Ajá, y si son 2, ¿qué me estás diciendo? Si son 2. Bueno, ahí sí me la pones más sencillo. Por ejemplo, si son 2, elegiría ese y elegiría dominadas. Por ejemplo, claro, solo que ahí estamos trabajando mucho la parte superior, no estamos dejando nada para las piernas, está complicado. Si me dices 2 ahora... ¿Y qué pasó con la sentadilla? Ahí te diría entonces una sentadilla y un press de banca. Pero sigo trabajando la parte anterior solamente. Entonces es complicado elegir un solo ejercicio. Ahí te diría entonces peso muerto y press de banca, pero sigo dejando mucho por fuera. Esto es complicado. Pero si eligieras 2, ¿cuál sería? Mira, si eligiera 2, de verdad elegiría un peso muerto o una sentadilla que trabaja mucho la parte posterior de la espalda y, bueno, un press de banca o un push-up. Porque si me voy por la parte estética y banal, lo primero que te van a... Mira, fíjate que yo estamos hablando de frente. Claro. No te estoy viendo la espalda. No. En cambio, te veo de frente y digo, concho, el chamo tiene buen pectoral, buenos hombros, tiene buen abdomen y buen cuádriceps. ¿Sí? Cuando tú me ves la espalda, ni pendiente. Cuando te toman una foto, estás de frente. Claro. Entonces, digamos que a nivel estético es lo primero que vas a ver. Entonces, me iría por esa parte. Ahora, a nivel funcional, de fuerza, nos estamos quedando cortos. Sí. Necesitamos mucho más. Muchísimo más. Por lo menos los 4 básicos, o los 3 básicos. ¿Cuáles son? Los 3 básicos son el peso muerto, la sentadilla y el press de banca. Esos 3. Esos 3 son los básicos del powerlifting. Del powerlifting. Ajá, y para una persona que hace artes marciales, ¿cuáles serían los 3 importantes? Mira, hay más que eso, esos mismos 3, pero puedes tirarle variantes. De un press de banca también puedes hacer un press militar. Press militar. ¿Cuál sería el otro? De los cadenas posteriores del peso muerto también deberías hacer un remo con barra. También para la espalda, claro. Remo con barra, remo con barra, peso muerto, sentadilla y press de banca por lo menos, porque por lo menos en el press de banca sigues trabajando los hombros, en el press militar no trabajarías en ningún momento el pectoral. Entonces yo elegiría esos 4. Si me pones a elegir para hacer toda mi vida, esos 4. Es que incluso los culturistas de los años 40, incluso de 1800 y pico para acá, antes de 1900, entrenaban de esa manera. Y tenían grandes físicos. Sí. O sea, los creadores, por ejemplo, el creador del culturismo, Eugene Sandow, era un culturista de esa época que solamente basaba su entrenamiento en levantamiento de pesas. Entrenaban 3 veces por semana. Lo bueno de ellos es que no había esa comida que hay ahora que están procesadas. Sí. Y tenía un gran físico. Claro, yo los he visto en fotos. En realidad esa foto físico blanco y negro. Exactamente. El físico es envidiable. El problema es que todos quieren llevar todo al extremo. Si no vemos los de ahorita, son 120 kilos de pura masa muscular magra, si vamos a los fisiculturistas. Ahora, si te digo, ¿qué error más horrible puede haber que tú veas ahorita en la nutrición, en los amateurs? Si me hablas a nivel deportivo, fíjate que hace un tiempo vi un video de una academia de béisbol. Sabes que en la academia de béisbol te reclutan desde que eres muy joven.
quizás hasta de 12 años, 10 años te empiezan a reclutar para meterte como en las paralelas de esos equipos. Hay un video donde sale un niño comiéndose un plato, pero, o sea, eso era un cerro de pasta, 10 huevos sancochados y al lado una licuadora de un batido que me imagino que era un ganador de peso. Entonces era una de las 5 o 6 comidas que hacía el niño en ese día, y ese es el problema. Era un niño, tenía que ganar masa muscular, tenía que crecer, pero la cantidad de comida que había en ese plato era insano. Era insana. Para un niño también. Para un niño, porque entonces te das cuenta que en esa academia de béisbol no tenían a un profesional del área para eso. Que no se tomó el tiempo de acuerdo a las características de ese niño, de ese futuro profesional, mandarle las cantidades adecuadas. O sea, era muy vieja escuela, muy empírico todo. Me imagino que era como que a mí siempre me ha funcionado y yo lo hago así con mis atletas. Sí. Pero o sea, imagínate lo insano que es eso a nivel intestinal. Claro. Estómago, etcétera, etcétera. Es demasiado carbohidrato. Me estás dando un cerro de pasta, man. No, habían 10 huevos en el plato, estaba más que bien, pero yo creo que nada más con la pasta, ahí comías 3 veces en el día con esa cantidad de pasta. Y, por ejemplo, una persona que está comenzando, ¿qué le recomendarías? Por lo menos lo básico, lo más básico que podría comer para iniciar la preparación física. Mira, es que es como muy complejo eso. Lo importante es ir poco a poco, de repente dejando los malos hábitos. Yo sé que es complicado, pero si estás tomando una Coca-Cola, pásate de una Coca-Cola normal a una cero, de una Coca-Cola cero que llenabas el vaso completo, ahora tírale hielo al vaso y así va sucesivamente que hasta que lo puedas dejar. Claro. Trata de meter más proteínas en tus comidas, más grasas saludables y trata de comer un poco más orgánico de lo normal. En vez de comer con más frecuencia pastas y arroz, que eso no tiene nada que ver con subir y bajar de peso, comer más tubérculos, papas, plátanos, auyamas, comer más frutas. O sea, ahí es donde yo digo que es importante que seas entrenador y también manejes la parte psicológica. Sí. Es importante que sepas asesorar a tus clientes, a tus asesorados en esa área. Y eso a veces lleva tiempo y es lo que la gente no entiende. No, mire, veo que fulanito tiene 3 meses contigo y sigue igual. Lo que pasa es que tú no sabes que esa persona también tiene un desorden a nivel psicológico que, como a mí, no me compete del todo, pero estoy tratando de manejarlo lo mejor posible, de que esa persona deje adicciones, deje malos hábitos y poco a poco eso, bueno, le vaya trayendo cambios físicos. Sí, es que es muy difícil manejar a una persona que tiene ya malos hábitos. Aparte, que las redes sociales te hacen que tú quieras las cosas ya. Exactamente. Ya. En 3 meses es imposible que un cuerpo cambie así de la noche a la mañana. Sí. Cuando tienes malos hábitos. Cuando tienes malos hábitos, sí, pero fíjate que una persona que tenga una buena relación con la comida y que tenga determinación y autodisciplina puede ver cambios increíbles en 3 meses. Sí, lo puedo ver. Sí puedes. Pero está más que comprobado. Y, disculpa que te interrumpa, no, pero en el otro caso sí, o sea, hay otro aspecto que también la mayoría de los entrenadores ignora. Y que no, que entonces tú eres malo. No, no es eso. Es que tú no sabes con qué está lidiando esa persona que yo estoy entrenando. Sí. Entonces puede tener problemas también emocionales porque tiene una mala relación laboral, una mala relación familiar. También. Y eso le generó que tenga una mala relación con la comida porque cada vez que tiene algún problema emocional trata de digamos, manejarlo, abordarlo comiendo. La persona que discutió con un familiar y se fue a beber, etcétera, etcétera. También se pierde, o sea, se pierde todo el trabajo también. Es la manera de poder, sí, de poder canalizarlo, también. Lamentablemente. Eso también es malo. ¿Y la recuperación del sueño? ¿Cómo lo ves? Mira. Una persona que no duerme bien o no tiene el ciclo del sueño completo, ¿afecta en el rendimiento? Sí, afecta bastante porque incluso a nivel deportivo afecta tu concentración y tu toma de decisiones. Sí. Si eres una persona que no durmió bien, posiblemente no vas a estar concentrado en el entrenamiento, en los trabajos de acción-reacción, los trabajos cognitivos, vas a tener una mala respuesta. En el caso de la pérdida de peso graso, en el caso de la ganancia de masa muscular, afecta mucho porque a nivel hormonal no vas a estar equilibrado. Mucho el cortisol muy elevado, la testosterona no se produce el 100% porque no tuviste un sueño profundo incluso. Entonces, afecta el rendimiento y afecta los resultados. Claro, porque también afecta, como estás diciendo, en la testosterona. Exactamente. Una hormona muy importante. Sí, es muy importante que tengas la testosterona. Sí, porque hay gente que come bien, entrena bien, pero tiene un sueño malo. Malísimo. Mira, sí, puedes poner tu teléfono con el brillo lo más bajo posible, puedes ponerlo en modo lectura y es algo que te está ayudando muchísimo. ¿Okay? He escuchado también algo que un atleta que yo entrevisté hace mucho tiempo de Jiu-Jitsu, que él dice que él evita las pantallas a partir de las 5 de la tarde. Ok.
para poder dormir más, o sea, tener mejor calidad de sueño? Sí, porque ¿qué pasa? Nosotros funcionamos también con la melatonina, por ejemplo, y el cortisol. Ellos trabajan, es como un trabajo en equipo, ¿ok? Recuerda que cuando va cayendo el día, y se supone que no estamos expuestos a ningún tipo de luz artificial o luz azul, la melatonina va aumentando y eso es lo que hace que el sueño se produzca, por decirlo de una manera muy sencilla, ¿no? Y cuando nos despertamos con la luz del día, la melatonina baja y el cortisol se eleva para que estemos despiertos, estemos alertas. Entonces, como en la noche estamos tan expuestos a la luz artificial, nuestro cuerpo no entiende entonces que es de noche, sigue el cortisol elevado, la melatonina está muy baja y por eso tenemos problemas de sueño también. ¿Ok? Sí, eso también es una parte muy importante. Por eso que digo, mire, si puedes poner la pantalla en modo lectura, que por lo menos la luz amarilla, puedes bajarle el brillo, todo lo que puedas, muchísimo mejor. Y si lo puedes dejar, una hora antes, mejor, mucho mejor. Mucho mejor. Si te puedes empezar a acostar más temprano, mucho mejor también. Eso también ayuda. Esos hábitos. Esos son hábitos muy importantes que debería de tener cualquier Exacto, persona. deberíamos volver un poco más como a nuestras raíces en ese sentido. Claro, sin dejar de utilizarlo, porque nadie puede vivir sin teléfono. Mira, es que el teléfono ahorita es una necesidad. No, se debe así. De verdad es una necesidad, sirve para todo. Ahora, la parte de la psicológica. Ok. ¿Cómo preparas tú a tus atletas en la parte psicológica? O sea, ¿qué granito de arena puedes darle a esa persona en la parte psicológica? Y bueno, como te comenté al principio, en el caso de mi novia le dije que se disfrutara el proceso. ¿Ok? Claro, siempre tiene que haber algo de carácter, porque tampoco puedes tomarte las cosas a la ligera, sobre todo si vas a una competencia. Claro. ¿Ok? Pero tampoco sin llegar al extremo. Lo que pasa es que cuando es tu primera vez como atleta, te da tanto nervios el no saber para qué te estás preparando, llevas las cosas al extremo. ¿Ok? Pero luego de que pasa esa primera vez que rompes el hielo, te das cuenta que tampoco era tan malo. Entonces, yo lo que les indico es que se disfruten el proceso. ¿Okay? Que tengan visualización, lo que comentamos antes. Y no solo visualización, entrenarla. Por ejemplo, visualizarte cuando vas a dar aquel codo, cómo vas a finalizar y luego realizarlo a solas tú, pero realizarlo físicamente. Claro. Si tienes un trabajo en rejas, trabajar tu trabajo en rejas. Si vas a trabajar tu trabajo en derribo, visualizarlo, perdón. Hacerlo. Hacerlo solo, hacerlo con un muñeco, con un saco, con una persona que te pueda ayudar. Y hay personas que les cuesta visualizar. Pero ¿sabes por cuál es el problema de la mayoría de los atletas o los atletas que sufren de esto? Es que tienen un trabajo que cumplir, pero es que si no lo practicas, difícilmente vas a llegar con confianza a esa competencia. Sí, es verdad. Entonces es importante la visualización. Okay, por ejemplo, si tú vas a una competencia de Jiu-Jitsu y nunca practicaste el derribo, cuando vayas a estar frente a frente a tu oponente, no vas a saber cómo entrarle porque nunca practicaste el derribo, nunca te lo visualizaste. Entonces ya tú vas a depender de que él dé el primer paso y de ahí ir desarrollando. Claro. Pero si ya tú has practicado tantas veces esa ballana, ya tú tienes tanta confianza que vas y lo vas a hacer. Y claro, y ya lo tienes mecánicamente. Ya lo haces mecánicamente. Incluso vas a entrenar que si fallas la ballana, saber cómo solucionar después si no fue efectivo el derribo. Claro. Porque ya tienes un trabajo previo. Ya tienes un trabajo previo. Es que y la mente es muy... O sea, yo leí una cosa que la visualización ayuda tanto en la parte cognitiva y de los nervios de... No sé cómo se le dice a eso. Neuroplastia. Ajá, la neuroplasticidad. Exactamente. Ajá. Tú tienes bastante conexión cuando visualizas. Exactamente. Y ya de una vez entras con... Es que acuérdate que hay un aprendizaje, hay una memorización y después viene la acción. Entonces, es que, yo les repito, tienen que practicarlo para que en el momento de realizarlo tengas confianza. No te ganen los nervios. Claro. Y está en la otra parte negativa. ¿Cómo ayudas a tus atletas cuando pierden? Que es la parte más difícil. Bueno, lo que te dije también con anterioridad, ver en qué fallamos. Ver incluso si el otro atleta era mejor, porque yo creo que lo mejor que puedes hacer es abordarlo de manera sincera. Siempre van a hablar en ese momento quizás personas que estén más preparadas que tú. Claro. Tú diste todo, entrenaste bien, pero el otro atleta fue mejor. O tuviste un mal campamento. Fíjate que en la pelea de Oliveira y Topuria, todo el mundo lo dice. Yo que vi la pelea, yo puedo decir que Charles Oliveira tuvo un mal campamento. O sea, se enfrentó a un boxeador innato, ya entendí. enfrentándolo sabiendo que no era su fuerte. Entonces se fue directamente a la boca del lobo. Sí, porque también estaba buscando cerrar distancia, porque quería agarrarlo en clinch. Sí, pero imagínate, no era todo el mundo, o sea, tú te pones a ver las analíticas, los estudios, o sea, de lo que fue la pelea,
y fue un error lo que hizo. Sí, también. Entonces, todos te preguntaron qué fue lo que hizo en el campamento. Si ya habías estudiado a tu oponente, sabe que es un striker de los buenos, bueno. que es un buen boxeador. Y tiene buen timing. Exacto, tiene un buen timing. Muy buen Entonces, timing. incluso tiene buena resistencia a los golpes. No debiste haber hecho lo que hiciste en ese momento. Entonces, eso es súper importante también. O sea, entonces, respecto a la pregunta, sí debes, en ese caso, estudiar qué fue lo que hiciste mal. Decirle, mira, vamos a enfocarnos en mejorar. O sea, tú te lo vas llevando de esa manera, lo vas trabajando para que él realmente se olvide de lo que pasó y se centre en el futuro. Ya. Y en la parte, el atleta cuando pierde la motivación. Ok, importante, hay que ver el por qué primero, qué fue lo que pasó. O sea, qué has estado haciendo, qué fue lo que salió mal para poder abordarlo. Por ejemplo, es lo que te digo, los atletas cuando no tienen un campamento, no tienen un preparador físico, tanto deportivo como de su deporte, perdón, y no estás entrenando sin algún objetivo, va a llegar un punto que te vas a estancar. Claro. Por ejemplo, te voy a poner el mismo caso siempre, el chamo que quiere mejorar la fuerza de la pegada, pero no tuvo un camino que seguir, no supo cómo entrenar. Claro. Llegó el momento de la pelea y nunca mejoró eso. ¿Y entonces? Vino la pelea, no noquearon, se frustró y ahora quiere abandonar. Entonces le pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Mira, mi preparador, mi entrenador siempre me dijo que no pegaba duro, pero yo entrené muchísimo, entrené duro hasta el final, entrené 2 veces más de lo que podía entrenar, pero el día de la pelea resulta que nunca mejoré mi pegada. Entonces ahí está el error. ¿Qué fue lo que hiciste? No, bueno, siempre leí el saco, siempre fogué. ¿Hiciste alguna preparación física? No. O sea, ¿nunca hiciste algo para mejorar tu fuerza, transformarla en potencia? No. Ahí está el error. Eso. Entonces yo le digo, date una nueva oportunidad, he visto tus videos, eres muy bueno, sabes esquivar, tienes buena resistencia a la fatiga, pero lo que te faltó fue pegada. Pero nunca la entrenaste, entonces date la oportunidad ahora de hacerlo para ver qué tal te va en la próxima pelea. Claro, eso lo vas a impulsar más todavía. Aparte le vas a dar confianza. Porque ya le estoy diciendo que no es que es malo, sino que nunca entrenó esa debilidad. No sabemos si cuando le entrene ahora se vuelve súper bueno. Claro. O sea, era la única carencia que tenía. Entonces tú primero le das la confianza y después lo motivas. Date la oportunidad, yo te puedo ayudar. Porque hay cosas que no sabes. Entonces, estas cosas tú las ignorabas, lo que es la preparación física deportiva. Ahí no te das cuenta que es importante la preparación física deportiva. Cuando ya tienes una carencia y el mismo deporte no te la va a mejorar. Claro. Entonces, ahí lo llevas, lo invitas, lo preparas y obviamente aumentas otra vez su confianza porque se lo demuestras con métricas. Por ejemplo, hay un aparato que es para medir la fuerza de pegada. Por cierto, aquí en Team Crow hay uno. Y tú le dices al principio, pega para ver qué tan fuerte pega. Eso te va a dar unos watts de potencia. Entonces, mira, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a entrenar un mes. Después de un mes le vuelves a pegar. Claro. Si esos watts aumentan, esa fuerza de pegada, tú te das cuenta que eso lo va a motivar a él porque está viendo algo cuantificable. Claro. Mira, te salía, no sé, 2000 watts. Después de un mes te salió en 2500. Cónchale. Aumentaste la pegada. Claro. Y vamos ahora a pelear con los que estabas peleando antes y que ellos nos digan su perspectiva. Mira, sí, pega más duro. Verga, perdón la palabra. Me pegó y me movió, me mareé. Ah, ok, entonces está funcionando. Otro mes más, pasaste de 2500 a 3000, 3500 watts de pegada. Ya hay una variación. Ya, entonces ahora todos tus compañeros no quieren pelear contigo porque les pegas muy fuerte. Claro. Entonces sí, funcionó. ¿Qué tal las instalaciones de Team Crew? Mira, bueno, primero que nada me siento orgulloso. Creo que... bueno, es una pregunta que creo que hablamos afuera de grabación de las metas, ¿no? Sí, de los propósitos. ¿Qué es el éxito para ti? Mira, yo creo que siempre, no sé si me lo vas a hacer más adelante o bueno. No importa. Sí, mira, yo creo que el éxito es muy, muy personal. El éxito siempre puede ser cualquier cosa. Te compraste tu bicicleta, te compraste un short, te compraste unos zapatos, lograste comprar tu teléfono nuevo, obviamente. Son cosas que tienen mérito porque las lograste por tu cuenta, o sea, con tu propio esfuerzo. Y como te comenté anteriormente, yo empecé a practicar kickboxing de los 8 años, pero por cosas de la vida siempre fui inconstante. Pero al fin y al cabo logré graduarme. Ya soy sensei de kickboxing y realmente me siento muy orgulloso de mí mismo, por supuesto. Por alcanzar la meta. Por haber alcanzado la meta. Entonces le digo, pero más que eso me sorprende también que hay personas que eran muchos mayores que yo, que me llevan 30 años más, 40 años más, o sea, personas de 60, 70 que también lo lograron, o que incluso no son cinturones negros, pero están entrenando y eso tiene mucho valor. Claro, tiene mucho mérito.
Las metas siempre son personales. Puede estar la persona que se compró su casa, la persona que logró montar su negocio o su franquicia, como está la persona que está empezando también y tiene metas pequeñas, pero al fin y al cabo son metas que le van a ir sumando. Sumando, claro. Entonces, una de las cosas que yo agradezco fue que cuando retomé, vine para acá y el sensei José Gregorio me brindó todo su apoyo en ese momento. Me ayudó nuevamente a recuperar el rendimiento, okay, a mejorar la resistencia a la fatiga, la fuerza, a mejorar la flexibilidad, la movilidad y bueno, después de tanto tiempo, haber presentado y haber obtenido ese grado. Dentro de poco, ahorita en el siguiente video, les vamos a mostrar cómo son las instalaciones para que se animen a unirse al Team Crew. Sí, buenísimo, de verdad se los recomiendo. Y bueno, me voy a tomar el atrevimiento, estamos a la orden. Entonces, les recomiendo al Sensei José Gregorio. Vamos a colocar las redes sociales de André y la del Sensei José Gregorio y el del team. ¿Cuál es el consejo práctico que le puedes dar a las personas que nos están escuchando que quieran comenzar a entrenar? Okay. O sea, que esa persona que está en la oficina o que no se motiva a ir a un gimnasio, ¿qué le recomendarías o qué le dirías? Bueno, yo les recomendaría que si posiblemente no han iniciado a entrenar porque creen que deben ir todos los días al gimnasio 2-3 horas al día, no es así. Con tan solo 2 entrenamientos a la semana de fuerza, está más que comprobado que pueden obtener el 80% de los resultados. De que no necesitan entrenar ni siquiera 1 hora diario. Que lo importante es que tengan una buena selección de ejercicios y que entrenen con intensidad. ¿Y por qué van a ver resultados? Porque entre los días que no entrenen, es donde van a ver las mejoras porque se van a recuperar entre sesiones. Entonces, sí pueden obtener resultados al menos entrenando 2 veces por semana, pero que sea con alta intensidad. Los otros días que no entrenen son días de recuperación. Ahora, si los quieren invertir en algo también de actividad física, salgan a caminar. Sí. Súper recomendable que salgan a caminar. Ahí es donde yo les recomiendo que sí se compren un reloj inteligente. Sí, para que por lo menos bastante. puedan monitorear los pasos que están haciendo en el día a día y vean qué tan sedentarios eran antes. ¿Ok? Y por la alimentación, simplemente tener una alimentación balanceada. Okay, recuérdense que son principiantes, van a estar sensibles tanto al entrenamiento como a un cambio de alimentación y eso les va a traer buenos resultados. La pregunta que te había hecho al principio, he leído sobre eso. Las mujeres tienen con la menstruación, o sea, tú puedes hacer una preparación física dependiendo de la menstruación. ¿Qué tan cierto sea eso? Porque dice que los niveles, o sea, la fuerza les aumenta más en cierto periodo y no sé cómo es que se le dice. Fases. En las fases del periodo. Exacto. Mira, eso es algo muy interpersonal. Eso varía de mujer en mujer. Ok. Pero si te doy una respuesta concreta, mira, no deberíamos tomarnos tan en serio la parte de la menstruación de la mujer porque no influye tanto en el entrenamiento. Puede que haya mujeres que premenstruación es donde tengan ese bajón de energía, hay mujeres que lo tienen durante la menstruación. Tú lo que puedes hacer es adaptar un poco el entrenamiento a esa semana del ciclo menstrual donde ella tenga ese bajón de energía. Cuando tenga ese bajón de energía, ellas pueden como que bajar las cargas. O sea, si es una persona, una mujer atlética, una mujer que siempre está constante, tiene que bajar las cargas o la intensidad. Sí, se puede bajar el tonelaje del entrenamiento, que el tonelaje es carga, peso, repeticiones. Puedes aumentar los tiempos de descanso y puedes bajar la intensidad del entrenamiento en vez de llegar al fallo, dejar algunas repeticiones en recámara. Pero tampoco es algo que debas darle tanta prioridad, tanta importancia. Claro que lo puedes hacer si llevas un monitoreo del entrenamiento, pero tampoco es algo que debas tomártelo tan a pecho. No, pero te hago esa pregunta porque yo leí que en la Unión Soviética vieja utilizaban la fase menstrual de la mujer para aprovechar más el rendimiento de la fuerza y la potencia que ellas tienen. Sí, porque depende de la fase en la que te encuentres, por ejemplo, los estrógenos, el estradiol, la progesterona, va a estar en unos niveles más altos o más bajos, y eso es lo que va a hacer que tu rendimiento mejore. Obviamente, eso se va a dar por sí solo, porque en la fase donde ella tenga mayores picos de energía, simplemente te lo va a demostrar porque va a mejorar durante el entrenamiento. Y en las fases donde ella tenga ese bajón de energía, ella misma te lo va a indicar, mira, no me siento bien hoy, estoy un poco más agotada. Tú simplemente haces un ajuste del entrenamiento para que ella pueda por lo menos mantener las ganancias anteriores. Otro punto que vi también que leí. Tú me vas a quitar esa broma de la cabeza. Vamos a ver qué me va a preguntar. ¿Sabes que en esa época la Unión Soviética, cuando iban a las Olimpiadas, hacían que las mujeres tuviesen un embarazo
para conseguir Ajá. los niveles de testosterona o estrógeno más altos. Sí lo leí en algún punto cuando estaba haciendo una de las capacitaciones. ¿Qué tan cierto es? Sí, la persona que nos capacitó en ese momento como preparadores físicos nos, ¿cómo es que? Nos contó esa historia y al parecer era cierto. Sí, era totalmente Sí, era cierto. totalmente cierto que se hacía en ese momento. O sea, e incluso en los niños se entrenaban con más intencionalidad a las niñas porque esto retrasaba un poco su desarrollo. Eso no lo escuché. Entonces, afectaba un poco el desarrollo. Ellos les interesaban que ellas no llegaran a desarrollarse por completo para poder aprovechar al máximo la preparación física de ese entonces. No sé exactamente cómo decírtelo con las palabras exactas, pero también nos contaron esa parte de la historia. Pero ya no se usa ese tipo No de... he entendido, no. De verdad Pero que no he escuchado tú más te pones nada a ver sobre eso. cómo preparan todavía los atletas olímpicos, por ejemplo, de China o algunas partes de Asia. Wow, O es Rusia, increíble. ajá. Y se lo toman muy en serio. Muy en serio. Incluso tienen una tradición que van a los colegios a reclutar futuros atletas de halterofilia. Entran a los salones, se llevan a ciertos alumnos de ese salón, no sé si al mismo patio del colegio o la escuela, y les hacen evaluaciones para ver si son futuros atletas o no. Y allá, como es cultura, los padres se sienten orgullosos de que ese niño sea seleccionado para eso. No. Otra pregunta muy importante que quería hacerte ahorita. ¿Qué opinas tú de las Olimpiadas que van a hacer con esteroides en el 2026? Mira, lo vi. Increíble. Es una empresa privada que obviamente lo que quiere simplemente, me imagino que, o sea, yo pienso que esto es simplemente para crear superhumanos. Ver hasta dónde puede llegar el rendimiento de una persona con ayudas externas. Y los efectos secundarios son extremadamente... Increíble. Bueno, fíjate que ya con las primeras pruebas que hicieron, ya los atletas que se sumaron con ayudas exógenas rompieron todos los récords de los atletas naturales. Imagínate eso. Yo también Demasiado creo rápido. que también quieren hacer pruebas con medicamentos nuevos o medicinas nuevas. Al fin y al cabo digo que eso es para crear superhumanos. Sí, es lo que quieren buscar. Entonces, es algo el que de quiera eso. sumarse es como el que quiera sumarse, ya no hay problema, esto es algo legal, no te sientas mal, olvídate de la integridad, olvídate de los valores y simplemente métete aquí, pues, que esto es el negocio del futuro y hay dinero de por medio. Entonces, es muy atractivo. Sí, llama mucho la atención por lo menos los atletas olímpicos que les dan muy poco dinero si llegan llegan a quedar campeones. No, en esa empresa sí, tengo entendido. Un no millón. Sé, ajá. $1 millón si consigues la medalla de oro o si rompes el récord. Si rompes el récord. Entonces, imagínate, ya $1 millón. los récords naturales ya fueron rotos, pero de manera exponencial. Pero creo que no cuenta para las Olimpiadas oficiales. No, ya en ese caso quedan Quedan por fuera, sí. Totalmente vetado. Cuéntame, Andrés, ¿qué quieres para el futuro? ¿Cómo? ¿Qué quieres para el futuro? ¿Con la preparación física? Mira, ¿con el deporte? Yo obviamente sigo en total crecimiento. Pero como me conozco, los pocos que me conocen también saben que soy muy dedicado a mi trabajo. Los que no me conocen me pueden seguir por mis redes sociales. Tengo mucho contenido al respecto. Subo mucho contenido a las historias que no tengo en el feed, que para mí es realmente interesante porque es como el día a día en mi trabajo. Me gusta siempre montar algún video con algún contenido de valor, no un video vacío. Entonces es bueno que lo aprovechen por ahí. Muchas personas incluso me llegaron a escribir en algún tiempo donde le tomaban capturas de pantalla a mis historias. Sí. Y tenían carpetas. Entonces eso a mí me llenó de verdad de orgullo. Me sentí súper bien porque me di cuenta que realmente mi valor, mi contenido era importante y válido para alguien. Entonces lo sigo haciendo. Cada vez que me llega una persona nueva trato de contarle quién es, cómo llegó conmigo, cómo es su proceso. Entonces, ¿qué quisiera más adelante Andrés Sánchez? Es tener su propio centro de entrenamiento, tanto para culturistas naturales, en el caso de, bueno, mi novia la preparé para bikini, quizás prepararlos a ellos en otra categoría. Y en la parte deportiva también, o sea, preparar a todos los atletas que quieran sumarse, no necesariamente tienen que ser de artes marciales, pueden ser padelistas, pueden ser futbolistas, pueden ser jugadores de voleibol, los que quieran sumarse Bueno, de todos este modos, movimiento. De todos modos, le vamos a dejar abajo las redes sociales de Andrés, del sensei José Gregorio y el Team Q, para que se vayan y averigüen y vean todo lo que quieran ver. Te los recomiendo. Preguntas cortas y rápidas. A ver. Prepárate, Andrés. Vamos a ver qué tal. ¿Pesas libres o máquina?
Wow. ¿No pueden ser las dos? O elige uno. Hay temporadas en mi vida donde quiero una y otra, pero bueno, no, me quedaría con las pesas libres. El mejor ejercicio para abdominales. Aunque no lo crean, el crunch. Cualquier variante. Sí, me estás hablando de estética. De estética. Si me hablas de estética, el crunch. En cualquier Y variante. de adaptabilidad o de... para lo que use, para artes marciales. Todo lo que sean de rotación. Todo lo que sea de rotación. Todo lo que sea rotar. Ok. ¿Entrenar escuchando música o en silencio? Amo el silencio, pero me gusta entrenar con música, con audífonos. ¿Café antes de entrenar, sí o no? Depende del momento. Si tengo un bajón de energía, puede que ¿Sí o no? Sí, café, amo el café, amo el café. El mayor enemigo del progreso físico. El sobreentrenamiento. Sobreentrenamiento. Un placer culpable en una dieta. En una dieta, que me encanta la mantequilla con todo. ¿La mantequilla? Amo la mantequilla. Pero mantequilla... Mantequilla de vaca. Mantequilla. Normal. Mantequilla, sí, Ok. no margarina, mantequilla. ¿Correr en cinta o libre? Al aire libre, 100%. Estiramiento... El estiramiento más sobrevalorado. El post-entrenamiento. Post-entrenamiento. Ujú. Aquí. Sobrevaloradísimo. ¿Talento innato o trabajo duro? Esta respuesta es muy larga. Sí, pero no, trabajo duro. Trabajo duro. Trabajo duro. Ok. ¿Qué significa para ti la Bueno, palabra... trabajo inteligente. Sí, trabajo inteligente. inteligente. No, trabajo duro no, inteligente. ¿Qué significa para ti palabra de éxito? Una palabra de éxito, perdón. Lo que te comenté anteriormente, esos pequeños logros. Pequeños logros. Pequeños logros, o sea, cualquier logro que tú tengas, no importa. Pequeñamente. Eso es éxito para mí, de verdad. Bueno, aquí terminamos el podcast. Gracias a Andrés Sánchez. Un placer. Un placer, gracias Después por va a estar invitarme. invitado para hablar solamente de artes marciales. Esta Buenísimo. vez Sí va. hablamos solamente de la preparación física. Gracias, Andrés, por Por invitarme, de verdad. Un gusto. Muchísimas gracias. Hasta la Espero próxima volverte vez. pronto, pero ya sabes que tenemos pendiente uno de puro artes marciales. Perfecto, sí va. Vamos a ver qué tal. Ay, Listo. faltó algo importante. ¿Qué será? Gracias al cámara Coño. que me brindó su apoyo. Buenísimo. Vamos a No se ve colocar por sus detrás de redes. cámara, pero Ya va, vamos a grabarlo, ya va. vamos a grabarlo, que salga para que aquí se asome. Ah. Aquí está. Aquí Mira, está el mira, cámara. Aquí, mira. Cámara. Gracias.